Hay un nombre que no aparece en los libros de historia, no en las escuelas, no en los documentales, no en las enciclopedias populares. Pero si vivís en Europa, si alguna vez cruzaste un puente, si alguna vez miraste una columna monumental, estás viviendo en un mundo que ese nombre construyó. Se llamaba Apolodoro, era de Damasco, y durante 20 años fue el arquitecto más importante del Imperio Romano. Nació en Damasco alrededor del año 60 d.C. Damasco era una ciudad griega en territorio sirio, bajo control romano, un cruce de culturas, un lugar donde el conocimiento de Oriente y Occidente se mezclaban. Apolodoro aprendió arquitectura, ingeniería y mecánica de guerra. En esa época, esas tres disciplinas eran inseparables. Un gran arquitecto romano tenía que saber construir puentes y también destruirlos. Tenía que saber levantar templos y también torres de asalto. Cuando el emperador Trajano llegó al poder en el año 98 a.C., buscó al mejor ingeniero del imperio para su proyecto más ambicioso. Lo encontró en Damasco. El río Danubio había sido durante siglos el límite del mundo romano. Del otro lado estaba Dacia, lo que hoy es Rumania. Dacia tenía algo que Roma quería desesperadamente: oro, plata, recursos minerales en cantidades que ninguna otra provincia podía igualar. 4 emperadores anteriores habían mirado ese río y habían retrocedido. El Danubio en ese punto tiene más de 1 kilómetro de ancho. La corriente es poderosa. El lecho del río es profundo e irregular. Cruzar con un ejército de legionarios, con armamento pesado, con suministros para meses de campaña, parecía imposible. Trajano le dio la orden a Apolodoro: cruza el Danubio. Apolodoro estudió el río durante semanas. Midió la corriente, sondeó el fondo, calculó los ángulos y las fuerzas. Luego diseñó algo que el mundo nunca había visto: un puente de 1.135 metros de largo, 20 pilares de hormigón y ladrillo romano, cada uno de 45 metros de altura y 18 metros de ancho, plantados en el lecho del río más caudaloso de Europa. Entre los pilares, arcos de madera de 52 metros de vano, la tablada superior para el tráfico de tropas, caballos, carros de guerra y suministros. No existía tecnología para hundir esos pilares en el fondo del río. Apolodoro inventó la que necesitaba. Usó cajones de madera impermeabilizados, los hundió en el lecho del río y los rellenó con hormigón romano. El hormigón romano fragua bajo el agua. Los pilares crecieron desde el fondo hacia la superficie. En el año 105 d.C., el puente estaba terminado. 2 años. El ejército de Trajano cruzó el Danubio. La campaña fue breve y devastadora. Dacia cayó en meses. Las minas de oro y plata pasaron a control romano. Lo que llegó a Roma en los años siguientes transformó el imperio. Trajano trajo el equivalente moderno de 165 toneladas de oro y 330 toneladas de plata. Con ese dinero, Trajano financió el programa de construcción más ambicioso en la historia del Imperio Romano y puso a Apolodoro de Damasco a cargo de todo. Apolodoro construyó el Foro de Trajano, el foro más grande que Roma jamás había visto. Una explanada de 300 metros de largo, flanqueada por 2 exedras semicirculares. En el centro, la Basílica Ulpia, el edificio público más grande del foro. Al fondo, la columna Trajana y adyacente al foro, los mercados de Trajano. 6 niveles de locales comerciales tallados en la ladera de la colina Quirinal. 150 tiendas. El primer centro comercial de la historia. Pero la obra cumbre de Apolodoro fue la columna, 38 metros de altura, construida en tambores de mármol de Carrara, cada uno de 40 toneladas, una escalera de caracol en el interior, una linterna en la cima, y en el exterior, la historia de las guerras dacias
narrada en una espiral continua de relieves, 200 metros de longitud si se desenrolla la espiral, 2.500 figuras talladas en mármol, la construcción de puentes, los combates, las negociaciones, las victorias, las derrotas. Es el registro visual más completo de cómo funcionaba el ejército romano, y es la obra de un solo hombre que decidió que la historia debía quedar grabada en piedra. Trajano murió en el año 117 después de Cristo. Lo sucedió Adriano. Adriano era un hombre diferente, culto, sofisticado, con ambiciones propias en el mundo de la arquitectura. Lo primero que hizo fue ordenar la demolición del tablado de madera del puente sobre el Danubio. No quería que los pueblos del norte pudieran usar la estructura para invadir el imperio. Los 20 pilares quedaron en el río, sin propósito. Luego, Adriano comenzó a diseñar sus propios edificios y cometió el error de mostrárselos a Apolodoro. No sabemos exactamente qué le dijo Apolodoro a Adriano. Las fuentes romanas dicen que fue directo y severo, criticó los diseños, los consideró técnicamente deficientes, arquitectónicamente menores. Adriano era el hombre más poderoso del mundo. No olvidó, no perdonó. Años después, Adriano mandó exiliar a Apolodoro de Damasco. Luego, ordenó su ejecución. El arquitecto que había construido el puente más largo del mundo antiguo, el foro más grande de Roma y la columna que sigue en pie hoy, murió por decirle la verdad a un hombre que no quería escucharla. Hoy, los pilares del puente de Apolodoro siguen en el río Danubio, sumergidos después de 2000 años. El hormigón romano que Apolodoro usó para plantarlos en el fondo del río sigue siendo más resistente que el hormigón moderno en muchas aplicaciones. La columna trajana sigue en pie en Roma, 38 metros, 2.500 figuras, intacta. El modelo que Apolodoro estableció para ese puente, pilares de hormigón plantados en lechos de ríos, sigue siendo la técnica básica de construcción de puentes en todo el mundo. Cada puente moderno que cruzas hoy tiene su origen técnico en lo que un ingeniero sirio calculó mirando el Danubio en el año 103 d.C. ¿Cuántos otros nombres están detrás de las cosas que usamos todos los días y nadie recuerda? Déjame tu reflexión en los comentarios. Y si estas historias te mueven, hay mucho más en el canal.